Bienvenido, pues ahora trataremos lo que es la derivada en su interpretación geométrica. Y esta enuncia, el valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y bueno, lo primero que hay que identificar es nuestra curva, que aquí podemos ver en color morado. Y bueno, nuestra curva está determinada por y igual a f de x. Recuerda esta igualdad, esta es muy importante. Sobre todo hablando de funciones y pues evidentemente de las gráficas de las funciones que suelen ser curvas. Bueno, entonces habla esto de en cualquier punto de la curva. Seleccionando un punto cualquiera, estamos hablando de este tal vez que estamos seleccionando, hubo un desplazamiento en X y evidentemente hubo un desplazamiento en Y que está en función de X. Entonces recordemos que esto se lee como f de x. Bueno, las coordenadas de este punto es igual a x, f de x, lo tenemos aquí. Bueno, en x podríamos ir experimentando un desplazamiento que se le denomina delta x o lo que es incremento de x, eso significa delta x. Bueno, este desplazamiento que observamos aquí, en este punto en x, lo observamos como que es x más este desplazamiento que experimentó, por eso es que se marca de esta forma. Bien, ubicándonos en otro punto que tenemos aquí, cuando experimentó un desplazamiento en x y evidentemente en y también un desplazamiento que está en función de este desplazamiento aquí, en función de x más delta x, nos da otro punto q, cuyas coordenadas son x más delta x, aquí lo tenemos, coma, f de x más delta x, aquí lo tenemos. Bien, este desplazamiento en y que podemos observar, pues bueno, ¿cómo estaría determinado? Este desplazamiento acá menos el primer desplazamiento, y lo tenemos aquí, f de x más delta x menos f de x. Ok, bueno, ahora seleccionando estos dos puntos, observamos que tenemos una recta que corta. Estamos hablando de una recta secante. Bien, si yo esta recta secante la voy recorriendo buscando llevarla a su límite, obtenemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo esto y marco otro desplazamiento, lo voy a hacer con una línea punteada. Esta sigue siendo una recta secante, sigue cortando a nuestra curva en dos puntos. Pero observemos lo siguiente. Lo voy a marcar con verde y solo voy a marcar nuestro desplazamiento en X, es decir, el incremento en X. Observemos que este incremento en X disminuyó, porque si lo llevo hasta acá, ya es menor. Si yo sigo trazando secantes y reitero, llevándola hacia su límite, ahorita nos quedará más claro a qué me refiero cada vez que hablo de llevarla a su límite, es decir, la voy acercando o la voy sacando, por así decirlo. Reitero, hasta llevarla a su límite. Entonces, observemos que el incremento en X también va disminuyendo. Conforme yo ese incremento en X lo voy mandando lo más cercano a cero, es decir, que tienda a cero, esto implica que ya no habría un desplazamiento en X. Entonces, delta X tenderá a lo que es cero. De esta forma, la estoy marcando aquí con color rojo, solamente estaría tocando un punto, entonces L, que sería nuestra recta secante, pasó a ser nuestra recta
tangente determinada por lo que es LT. Entonces, ya, lo que sería, por definición, la derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo esto dividido entre el incremento de x. Otra forma de explicarlo es cuando la recta tangente la llevamos hasta su límite y se convierte en nuestra recta tangente. Como puedes observar, lo que estamos haciendo es dividir nuestro incremento en y, que también lo podemos determinar o ver como delta y, que significa incremento en y. ¿Cuál es el incremento en y? Este que tenemos aquí. Esto implica nuestro incremento en y. Lo estamos dividiendo entre nuestro incremento en x cuando justamente delta x tiende a 0. Es decir, cuando el incremento está tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque lo que mencionamos es que lo llevamos simple y sencillamente hasta su límite. Ahora veremos lo que es la derivada por el método de los 4 pasos. Y bueno, primero, tener en cuenta la igualdad que ya habíamos visto. Sea la función y igual a f de x, empezamos por el paso 1 ahora. Se incrementa la función, es decir, y incrementamos más delta y es igual a f de x, pero como lo estamos incrementando, le ponemos más delta x, su incremento en cuanto a x. Paso 2, restamos la función original. Entonces, bueno, ya tengo esto, ahora le resto la función original. ¿Cuál era mi función original? De este lado es y, entonces resto y. De este lado, la original era f de x. Como podemos observar aquí, y menos y, la puedo eliminar porque se hace 0. De esta forma, pasamos al 3, dividimos entre delta x, entre el incremento en x. Entonces, tanto delta y lo divido entre delta x es igual justamente a lo que tenemos aquí porque no podíamos eliminarlo y también se divide entre delta x. Nuestro paso 4. Calculamos el límite cuando el incremento en x o delta x tiende a 0. Entonces, bueno, aquí ya entra este símbolo que más adelante vamos a ver lo que es la notación de Leibniz. Bueno, hay 4 notaciones para la derivada, pero esta es la de Leibniz. Bien, esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y dividido entre delta x, o lo que es lo mismo, el límite cuando delta x tiende a 0 de justamente esta función que teníamos aquí, de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Como puedes observar, esta igualdad de esta parte justamente con esta es la definición de derivada. Resolvamos el siguiente ejemplo. Obtener la derivada de la función f de x es igual a 3x menos 2. Como estamos viendo el método de los 4 pasos, pues bueno, vamos a hacer la derivada justamente por ese método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que f de x es igual a y, entonces, pues bueno, sería lo mismo tener y es igual a 3x menos 2. Entonces, recordemos, el primer paso es incrementar la función. Entonces tendríamos y más delta y es igual, y bueno, ¿dónde se nos incrementa la función en x? Entonces lo que ponemos es x por, y en lugar de x pongo x más su incremento.
más delta x menos 2. ¿Por qué al 2 no le hago ninguna operación o nada por el estilo? Porque no tiene x. Entonces solamente donde teníamos la x sustituimos por x más delta x. Bueno, vamos a marcarlo en rojo como lo estábamos haciendo de este lado. Más delta x. Bueno, ese es el primer paso. Segundo paso, restamos la función original. Entonces tendríamos y más delta y menos la función original, que sería menos y, es igual a 3 que multiplica a x más delta x menos 2 menos nuestra función original, es decir, esta que tenemos aquí, 3x menos 2. La estamos restando. ¿Qué procede? Se neutraliza esto. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y aquí evidentemente ley de signos. Seguimos en el paso 2. Delta y es igual 3 por x, 3x, más por más es más. 3 por delta x es 3 delta x. Menos 2. Y aquí menos por más es menos. 3x menos por menos más 2. Y entonces veo si puedo hacer reducciones. Y observo que sí, porque tengo 3x menos 3x se van porque se nos haría 0. Y tengo menos 2 más 2 también se van porque se nos hace 0. De esta forma tenemos ahora delta y es igual al valor que me quedó, que es 3 delta x. Ahora, siguiente paso. Dividimos entre el incremento que estamos hablando que es delta x. Dividimos entre delta x. De esta forma, ahora obtenemos lo siguiente. Se neutraliza este porque delta x entre delta x es igual a 1. Por lo tanto, nos queda que delta y sobre delta x es igual a 3. Vamos al cuarto paso, que es este. Derivada de y con respecto a x es igual al cálculo del límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de lo que es delta y sobre delta x, que esto es igual evidentemente a esta parte. Límite cuando delta x tiende a 0 ¿de qué? De 3. Entonces observamos lo siguiente. No tengo ninguna delta x, ni mucho menos una x. Entonces, parte de lo que son los teoremas sobre límites, recordemos que el límite de una constante es la misma constante. Y aquí estamos hablando que el 3 es justamente una constante. Entonces, nuestro resultado de la derivada de esta función es simplemente 3. El siguiente ejemplo nos plantea derivar la función f de x es igual a 5x al cuadrado menos 2x más 1. Recordando que f de x es igual a y, vamos a plantearlo así. Y es igual a 5x al cuadrado menos 2x más 1. Retomando esto, entonces vamos con el primer paso. El primer paso es
incrementar la función. Como de este lado tengo y, de este lado incremento con respecto a y. Entonces sería y más delta y es igual a 5 que multiplica, y ojo, donde tengo la x también voy a marcar el incremento en x. X más delta x, está esto elevado al cuadrado, entonces lo planteo así, menos 2 que multiplica, y reiterando, donde tenga x voy a sustituir por x más delta x, entonces x más delta x más 1. Bien, de esta forma observemos que todavía tengo que desarrollar aquí un binomio al cuadrado y que aquí también tengo una propiedad distributiva. Es decir, este 2 me multiplica a lo que tengo aquí. De esta forma procedemos a lo siguiente. Y más delta y es igual a 5 que multiplica a este binomio al cuadrado. Entonces recordemos cómo desarrollamos un binomio al cuadrado. Lo voy a poner acá. A más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, un binomio al cuadrado, desarrollamos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el primero para nosotros es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces x por delta x, que nos arroja 2x delta x, más delta x al cuadrado, menos, y bueno, lo volvemos a plantear aquí como 2 que multiplica x más delta x más 1. Bien, esto de acá abajo solamente nos sirvió como guía para desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces observemos lo siguiente. Aquí este 5 está afectando a todo lo que tengo dentro de este paréntesis. Y este 2 o este menos 2 afecta a lo que tengo dentro de este paréntesis. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Es decir, este 5 se multiplica con este término y con este término. De esta forma, este 2 se multiplica con este término y también con este término, quedando de la siguiente forma. Y más delta y es igual a 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado. Más por más es más, 5 por 2, 10, x delta x, 5 por delta x al cuadrado, bueno, la ley de signos, más por más es más, y 5 por delta x al cuadrado es 5 delta x al cuadrado, y ojo aquí, ley de signos, menos por más es menos, 2 por x, 2x, menos por más es menos, 2 por delta x, 2 delta x, más 1. Este 1 no está siendo afectado por ningún otro elemento. Bien, seguimos todavía en el paso 1. Ahora sí vamos al paso 2. Es decir, vamos a restar la función original. De esta manera tenemos y más delta y menos la función original, que es menos y de este lado. Esto es igual a 5x al cuadrado más 10x delta x más 5 delta x al cuadrado menos 2x
menos 2 delta x más 1 menos, evidentemente, la función original. ¿Cuál es? Esta. 5x al cuadrado menos 2x más 1. Seguimos en paso 2. Y menos y se hace 0, entonces quedamos en delta y es igual a 5x al cuadrado más 10x delta x más 5 que multiplica a delta x al cuadrado menos 2x menos 2 delta x más 1, y aquí este menos me afecta todo lo que tengo por dentro de este paréntesis, entonces aplicamos la ley de signos. Menos por más menos, 5x al cuadrado, menos por menos más, 2x, y menos por más menos 1. Y bueno, buscamos la simplificación de términos semejantes y observamos lo siguiente. Tengo 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado se hacen 0. ¿Qué más observo? Menos 2x más 2x se hacen también 0. Tengo más 1 y menos 1 se hacen 0. Y entonces esta ecuación queda simplificada a lo siguiente. Los términos que no se nos eliminaron los plasmamos directamente aquí, como podemos observar. Ahora vamos al paso 3, que es dividir entre delta x. Entonces, delta x y delta x. Todo este término y todo este término dividido entre delta x. Bueno, ahora pasamos a lo que es nuestro cuarto paso, que es calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, que es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 10x delta x más 5 que multiplica a delta x al cuadrado menos 2 por delta x, todo esto sobre delta x. Y reiterando, si nosotros sustituyéramos, ¿qué nos encontraríamos? Con que se nos haría 0 sobre 0. Por lo tanto, observo que en la parte de arriba tengo un factor común que es delta x. Por lo tanto, voy a proceder a su respectiva factorización, quedando de esta forma. Límite cuando delta x tiende a 0 y factor común en la parte de arriba, delta x, pongo un paréntesis para hacer la división, 10x delta x entre delta x simplemente queda 10x. Sigue un más, 5 delta x al cuadrado entre delta x, me quedará solamente delta x, por lo tanto aquí queda 5 delta x menos 2 delta x entre delta x sería 1 y multiplicándose con este 2 pues simplemente queda 2 y esto sobre delta x. Por lo tanto, como este delta x multiplica todo esto, este delta x de arriba con delta x de abajo se nos hace 1 y entonces esto se reduce a lo siguiente. Límite cuando delta x tiende a 0 de 10x
más 5 delta x menos 2. Y entonces procedemos a la sustitución. Ya quedándonos esto, solamente vamos a sustituir donde delta x tiende a 0, es decir, donde tengamos delta x. Por lo tanto, quedaría así. 10x más 5 que multiplica a delta x, pero delta x tiende a 0, entonces pongo el 0 menos 2. Entonces, 5 al multiplicarse con 0 se nos hace 0. Y finalmente tenemos 10x menos 2. Y ya con esto llegamos a la derivada de esta función, que equivale a tener 10x menos 2. Ahora vamos con este otro ejemplo. Obtener la derivada de la función f de x es igual a x cúbica más 4x. Bueno, recordemos que lo puedo poner en términos de y. Y es igual a x cúbica más 4x. De esta forma, paso 1, se incrementa la función. Entonces, y más delta y es igual, donde tengo x, recordemos que es x más el incremento está al cubo, más 4 que se multiplica, y donde tengo x pongo x más nuestro incremento. Y pues bueno, observemos lo siguiente. Aquí tengo un binomio al cubo. ¿Y cómo se resuelve un binomio al cubo? De la siguiente forma, aquí lo pongo. A más b al cubo es igual al primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces tenemos y más delta y es igual, desarrollando el primero al cubo, x cúbica, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, 3 veces el primero que es x al cuadrado por el segundo que es delta x, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, más el segundo al cubo, que estamos hablando que es delta x al cubo, más 4 por x por delta x. Entonces, 4x más por más es más, y 4 por delta x, 4 delta x. Bien, recuerda que estamos apenas en lo que es el paso 1. Pasamos directamente al paso 2. Vamos al paso 2, que es restar la función original. Entonces tenemos y más delta y menos y es igual a esto que obtuvimos aquí en todo esto, que es x cúbica más 3x cuadrada delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo más 4x más 4 delta x menos la función original, que es x cúbica más 4x. De esta forma, observamos que esta con esta se va,
Entonces me queda delta y es igual a x cúbica más 3x al cuadrado. Bueno, vamos copiando justamente lo que teníamos tal cual hasta llegar donde sí tengo que hacer una operación. Que esto es aquí. Menos por más es menos x cúbica, menos por más es menos 4x, que prosigue simplificar términos semejantes. Entonces observo, x cúbica menos x cúbica se va. Ahora, ¿qué más observo? 4x menos 4x se va y esto se redujo a delta y es igual 3x al cuadrado delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo más 4 delta x. Recuerda que hasta aquí todavía estamos en lo que es el paso 2. Vamos al 3, que es dividir todo esto entre delta x. Y pues bueno, ahora sí vamos a lo que es nuestro paso 4, que es calcular la derivada, ya cuando el límite de delta x cuando tiende a 0, o cuando delta x tiende a 0. Entonces, observemos esto, pasamos aquí. Recordemos que si hago la sustitución, me quedará 0 sobre 0. No es necesario forzosamente que resolvamos la parte de arriba, simplemente con que en la parte de abajo se me haga 0 y recordar que la división entre 0 no existe, con eso ya encontramos una indeterminación. Por lo tanto, procedemos a factorizar para eliminar la indeterminación. Nuevamente observo que el factor común en la parte de arriba es delta x. Entonces escribo delta x que multiplica y empiezo a hacer las divisiones. 3x al cuadrado delta x entre delta x, solamente me quedará 3x al cuadrado. Más dividir esto, tengo 3x, lo pongo y solamente opero con lo que es delta x. Delta x al cuadrado entre delta x me queda solamente delta x. Más delta x al cubo entre delta x me queda delta x al cuadrado más 4 y delta x entre delta x es 1 y multiplicándose con el 4 pues me quedaría simplemente este 4. Todo esto dividido entre delta x con delta x se nos hace 1 y entonces esto se reduce a lo siguiente. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de lo que nos quedó, que es 3x al cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado más 4. Haciendo ya la sustitución, solamente en delta x tendremos 3x al cuadrado más 3x que se multiplica con 0 más 0 al cuadrado más 4. 3x por 0 se me hace 0. 0 al cuadrado se me hace 0. Por lo tanto, la derivada de esto es 3x al cuadrado, que es lo que me quedó, más 4. Resultado de esta derivada lo tenemos así. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Hay algunos libros, algunos matemáticos, que en lugar de usar delta x utilizan la letra h.
El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, bueno, ya sea que lo utilices como delta X o como H, el procedimiento es el mismo. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. De alguna forma, este es el método de los 4 pasos. Es un método largo, pero afortunadamente existen fórmulas. Y en esas fórmulas, estos ejercicios los puedes resolver mucho, pero de verdad mucho más rápido. Así que no te pierdas el video donde ejemplificaremos la solución de las derivadas por fórmulas. Entonces, pues no me queda más que agradecerte tu paciencia, pero bueno, al final de cuentas es un proceso que es importante saber qué es lo que son los incrementos. Y bueno, este método de los 4 pasos también se le llama derivación por incrementos. Bien, pues nuevamente te agradezco la vista a este video. Por favor, no te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte si no lo has hecho. Con eso nos ayudas a que este canal crezca y poder subir más contenido. Hasta pronto.